Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Santo. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Santo. Buenas tardes, Lic. Qué gusto saludarle, licenciado. Buenas tardes. David, saludarte. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, jóvenes. ¿Qué tal, licenciado? ¿Cómo está? Bien, bien, aquí mira. Qué bueno, qué bueno. ¿Ustedes qué tal? ¿Bien? ¿Qué tal, Lic? Buenas tardes. Buenas tardes. Ustedes, puchica, un poco preocupados. ¿Qué cantidad de contagiados subieron hoy? ¿Va? Bueno, ayer. Sí, licenciado. Pues es alarmante eso. Imagínate. Aparte de que la nueva cepa ya entró, hombre. 4.600 gentes, 53 fallecidos. Hombre, que Dios nos ayude. Pues es que la gente tampoco se cuida, Lic. Sí, hombre. Pero te digo, ahora sí va a ser una responsabilidad en todos nosotros cuidarnos, ¿no? La verdad que sí. Buenas tardes, Lic. Pero eso me lleva a una pregunta. ¿Qué tan ciertos serán esos datos? Mira, la única duda es que los 60, la única duda es que no sean menos. La única duda es que sean más. Yo te digo, vi ayer en las redes sociales unas escenas que pasaron del Parque de la Industria, las personas que están afuera, y es doloroso a ustedes. Es doloroso ver. Imagínate hoy las noticias, porque aunque sea, ya te queda un dato, por lo menos es oficial, ¿no? Que todo el mundo consideramos que son más, pero ya que te reporten 4.600 contagios diarios, imagínate, 53 muertes, es alarmante, ¿no? Y eso que hay varios Lic que ya se han vacunado y aún así se siguen contagiando y se siguen enfermando. No te digo, no, ¿y qué va a hacer uno si tiene que seguir su vida, ¿no? No tiene que seguir, pero bueno. Licenciado, ya casi entramos a las evaluaciones, ¿verdad? Ya estamos, la otra semana comienzan ustedes. Buenos días, Stephen. ¿Cómo va a ser el método para examinar con usted, Lic? Bueno. Ahorita lo vamos a platicar una vez en la clase. Bueno, vamos a comenzar. Miren, la clase del día de hoy es un poco tediosa, así de que me den a leer para que no nos aburramos, porque hablar de esta dirección, pues es la dirección del empleo. ¿Se recuerdan cuando la Dirección de Previsión Social y Empleo tenía 3 dependencias que eran la Dirección General de Previsión Social, que ya la vimos? Ahorita vamos a ver la Dirección General del Empleo y por último la Oficina Nacional de la Mujer. La Dirección General del Empleo, pues están sus funciones y sus atribuciones, ¿eh? Me van a leer y por favor me ponen mucha atención. El día de hoy vamos a darle lectura de unos artículos y quiero que le pongan atención porque se los voy a evaluar sobre esos artículos. Posiblemente no estén en material, ¿va? Ahorita vemos 186 conectados, yo pienso que es un buen número. Me pone mucha atención porque el sistema de evaluación entre el día de hoy y el día viernes, pues vamos a hacer repaso, porque después de eso ya no nos queda tiempo, pues ustedes exactamente miércoles que tienen día de clase conmigo, el día viernes están en examen, entonces es imposible que les pueda dar clases. Entonces, vamos a terminar el viernes, vamos a terminar con la Dirección General de Trabajo, ahí terminamos. Pero vamos a comenzar entonces en Dirección General de Empleo. Sus funciones y su estructura. Sus funciones yo les subrayé aquí las que consideramos importantes, que están en el 284A, que es una ampliación precisamente del 215. Entonces, ¿alguien me puede ahí que me lea las funciones, las únicamente las que están subrayadas, por favor? Rocael López, ¿querés hablarme? Si quiere, licenciado, yo leo. Yo le puedo leer. No, espérate, vamos a ver, dejemos ahí a Stephanie. Porque vamos a ver a Stephanie, porque vamos a ver la Oficina Nacional de la Mujer. Sí, licenciado. Sí, licenciado. ¿Tenés la pantalla, Stephanie? Sí, la tengo. Va. Entonces, Stephanie, ¿tú vas a leerme? Dirección General de Empleo, sus funciones sustantivas de la Dirección del Empleo, las siguientes. 1.
Diseñar y coordinar las políticas de empleo, promoverlas, divulgarlas y ejecutarlas bajo los lineamientos de la administración pública en materia de empleo. 3. Actualizar su base de datos de las plazas vacantes en las diferentes entidades del sector privado, a efecto de entrelazar a los empleadores y los trabajadores con el objeto de generar oportunidades de empleo. 4. Autorizar con mayor celeridad los permisos individuales o empresariales que se extienden a extranjeros para trabajar en el país y a empleadores para la contratación de aquellos, bajo la responsabilidad del Director General de Empleo, así como mantener actualizado dicho registro. 5. Establecer controles y verificación del cumplimiento de normas para los trabajadores guatemaltecos en el extranjero en coordinación con otras dependencias del Estado. Fíjate, solo tenerte un poquito, Stefan. Vean, el 4 y el 5, estamos hablando de los extranjeros que trabajan en Guatemala, y en el 5 estamos hablando de los guatemaltecos que trabajan en el extranjero. Esta dirección, por supuesto, es la que tiene a cargo precisamente estos dos aspectos, ¿no? Sigamos con el 7, por favor, y el 10. Okay. 7. Llevar el registro, control y coordinación con las instituciones de capacitación técnica y formación profesional, sean públicas o privadas. 10. Gestionar ante organismos internacionales, gobiernos y otras entidades becas para la capacitación para el empleo dirigidas a la población guatemalteca y proponer candidatos mediante una selección objetiva. Asimismo, evaluar periódicamente los estudios y comportamiento laboral de los becarios favorecidos. 11. Promover e incentivar la capacitación técnica y formación profesional de los guatemaltecos y de la población en riesgo de vulnerabilidad que no hayan tenido experiencias laborales a través de otorgamiento de becas, ayudas económicas, créditos u otros programas. ¿Sigo, Lic? Sí, 14 y 15. 14. Registrar y controlar las entidades privadas e instituciones estatales que estén legalmente obligadas a preparar a trabajadores guatemaltecos en su capacitación técnica y formación profesional. 15. Promover programas de reinserción laboral para personas egresadas de centros de privación de libertad que hayan cumplido sus condenas en coordinador con otras instituciones del Estado. A ver, miren qué interesante entre sus funciones. Tenemos los guatemaltecos que trabajan en el extranjero y tenemos los extranjeros que trabajan en Guatemala. Aunque vamos a tener el apartado respectivo, sin embargo, yo creo que para efectos de examen necesito que analicemos varias cosas. Va mi pregunta. ¿Qué me la contesta usted? En un call center en inglés, las órdenes, los reglamentos, todo lo relativo a materia laboral, ¿tiene que ser en inglés o tiene que ser en español? Su opinión. En español, licenciado. Bueno, ¿qué más? En ese caso yo creo que En ambos en idiomas. español. En español, licenciado. En el idioma en el que esté la legislación. No, en Guatemala, que en español está en Estados Unidos, pues en inglés, ¿no? El idioma oficial del país. Licenciado, yo considero que en español es independiente, ya sea de que la cuenta para la que trabajen sea inglés o español o incluso pues otro idioma. Pero por ejemplo, en el call center, sí, en el call center, todos en español, estamos hablando de call center en español. Por ejemplo, tuve la oportunidad yo tuve la oportunidad de ir a la zona 13. Ahí entré a una como academia de inglés. Y, por ejemplo, me extrañó que ver que tenían un portal para ustedes de muchos estudiantes que ellos han tenido en esa academia y trabajan en call center. Y, por supuesto, todo inglés. Y a la par, precisamente, estaban ellos en un lugar ahí dando instrucciones en inglés. Porque se supone que todos los que trabajan ahí manejan o tienen un muy buen inglés, no sé, el TOEFL o no sé qué tendrán, pero bueno.
La verdad que sí son. Recibo Anthony Raúl Peralta. Y en el artículo 9 del Código de Trabajo dice que Claro. se prohíben los idiomas. Esa es la clave. Esa es la clave. Sí. Bien, hemos hablado de los call centers aquí con ustedes. ¿Se recuerdan que el año pasado hablamos de que uno de las... sí, claro, Emily. Fíjate que el 9, concretamente, el 9. Concretamente, vean ustedes, el problema que nosotros tenemos, por ejemplo, es de que en Guatemala vienen y ingresan los call centers a Guatemala y si se dan cuenta, no tenemos ni siquiera legislación al respecto, ¿sí? Primero, yo siento que es un trabajo calificado porque el tener que atender un call center en inglés, me imagino, tiene que ser mano de obra calificada, pues ahí, o sea, quien llega a trabajar ahí, el inglés es un inglés muy fluido, yo me imagino que ya con TOEFL, gente que el inglés, pues, ya es un segundo idioma para ellos. No tenemos regulados, se recuerdan que inclusive en tiempo de la pandemia aparece el viceministro de Economía cerrando un call center precisamente por no guardar el distanciamiento social. Pero bueno, ese fue uno de los aspectos de tipo de previsión social en cuanto a la seguridad social. Pero yo me quería referir exactamente a lo que dice el artículo 9. Que no nos olvidemos de que el artículo 9 siempre es hecho ustedes. Cuando analicen un artículo, ubíquense en la época. En esa época que ese artículo hablaba era porque el problema era el español, no era el inglés. Si ustedes ven, dice que todas las órdenes en Guatemala deben ser en español, salvo cuando aquellas comunidades tengan otro idioma, pues esas órdenes deben ser en el idioma de ese lugar. O sea, es lo que dice. Pero lo vamos a leer. ¿Quién me lo lee, por favor? Yo, licenciado. Pues sí, Artículo número 9. Se prohíbe el uso de idiomas extranjeros en las órdenes, instrucciones, avisos o disposiciones que se den a los trabajadores. Los cargos de quienes dirijan o vigilen en forma inmediata la ejecución de las labores deben ser desempeñados por personas que hablen el idioma español. Pero si el trabajo se realiza en una región donde esté extendido el uso entre los trabajadores de alguien dialecto indígena, dicha persona deben hablar también ese dialecto. Bueno, entonces quedamos claro de que estamos hablando de idioma. De hecho, cuando dice dialecto me lo borran. Ustedes saben que ahora son idiomas, no son dialectos, son idiomas. Entonces quedamos bien claros. Si yo le pregunto en el examen, quedamos claritos, ¿sí? Si yo le pregunto en el examen. Bueno, primero vamos a definir algo en el examen. ¿Qué dicen ustedes? ¿Falso o verdadero está bien o hacemos otro sistema de evaluación? Opinen ahí, escriban. Y... Selección múltiple, digo yo, licenciado. Así es lo que vamos a tomar de base lo que estén escribiendo. Falso, trampa. Falso y verdadero, Lic. Selección múltiple, licenciado. Dice que está duro, muchacho. Selección múltiple, licenciado. Yo también diría selección múltiple, licenciado. Selección múltiple, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes. Falso y verdadero. Selección múltiple, licenciado. Dos secciones distintas, Lic, una de falso y verdadero. Exactamente, una de una. Sí, Lic, correcto, confirmo. Fíjate que Dos series. usted está ganando selección múltiple, fíjense. Bueno. Sí, licenciado, usted ya sabe cuál es su método. Bueno, ahí lo vamos a... Ustedes sigan escribiendo que al final voy a sumar y mayoría gana. Bueno, entonces, bueno, la estructura, esta dirección tiene tres. Tiene el Observatorio del Mercado Laboral, tiene el Departamento de Permisos Extranjeros y tiene el Departamento de Movilidad Laboral. Y tiene el Departamento, de Servicio Nacional del Empleo, el ESNE. Este lo van a usar mucho y lo van a tener ustedes ahí pendientes. El Observatorio de Mercado
laboral. ¿Quién me lee esta partecita que dice ahí? Si gusta, lo puedo leer yo, Lick. Por favor. Plan estratégico para implementar observatorios del mercado laboral año 2016. El Observatorio del Mercado Laboral de la Dirección General del Empleo del Ministerio del Trabajo y Prevención Social es una unidad técnica que tiene a su cargo la recopilación, actualización y procesamiento de información estadística y documental sobre el comportamiento y dinámica del mercado laboral guatemalteco. Básicamente produce reportes y realiza estudios sobre el mercado de trabajo guatemalteco. Fíjate qué interesante qué es lo que hace esta unidad del Ministerio de Trabajo a ustedes. Y en términos globales les podemos decir nosotros de que el Ministerio de Trabajo tiene muy buenas herramientas, muy buenas instituciones que nos pueden ayudar muchísimo para tener una legislación y sobre todo tener una armonía de empresario, empleador o patrono trabajador. En fin, yo creo que las instituciones que vamos a leer ahora, pues imagínense ese observatorio, es una unidad técnica que tiene a su cargo la recopilación, actualización y procesamiento de información estadística y documental sobre comportamiento y dinámica del mercado laboral guatemalteco. Y eso es sumamente valioso porque esta entidad nos va a dar mucha información. Vamos al Departamento de Permisos a Extranjeros. Aquí estamos, nosotros les agregué aquí, pues lo vamos a ver desde dos puntos de vista, ¿verdad? Aquí pues, yo creo que les señalan a ustedes más que todo el artículo 5 del Acuerdo Gubernativo 528-2013. Este Acuerdo Gubernativo 528-2013 es importante, ¿eh? Porque ahí verdaderamente están los requisitos con los que se va a llevar a cabo precisamente esta circunstancia. Cuando ustedes leen ese Acuerdo Gubernativo 528-2013 van a encontrar circunstancias bien especiales. Uno es el trabajador normal, ¿no? Ustedes son normalmente gerentes o personas que puedan venir del extranjero. Por ejemplo, me recuerdo que esta empresa Excel, que es de vehículos, tuvo un tiempo un extranjero, ha tenido extranjeros. Los laboratorios a veces han tenido extranjeros, pero bueno, eso es adicional. Pero en esta ley, en este Acuerdo Gubernativo 528-2013, usted va a encontrar también dos casos especiales. Uno es aquellos extranjeros que están casados con una guatemalteca o con un guatemalteco y aquellos que tengan hijos guatemaltecos que ejerzan la patria potestad. A ellos se les va a dar un trato diferente, ¿eh? Y también están los refugiados. Los refugiados que para tener uno la calidad de refugiado en nuestro país debe ser reconocido precisamente por ACNUR. Entonces, esos son los tres aspectos que tenemos que considerar en cuanto a los extranjeros que quieren trabajar en Guatemala. Si yo dice la ley, para que le quede claro a usted también, la ley dice de que los permisos se otorgan por un año y pueden ser prorrogables. Si yo le preguntara a usted en el examen, en un extranjero al inicio, en ese año, ¿qué documento de identificación debe tener el extranjero? Su pasaporte. Pasaporte. Puede acreditar su DPI de extranjero. Para eso ellos tienen que hacer un trámite. Inicialmente te comenzás con el pasaporte, hay quienes se quedan toda la vida con el pasaporte, ¿va? Pero sí, posteriormente ellos pueden hacer los trámites para obtener ya un tipo de documento diferente. Cuando lean la ley, ustedes inclusive a los refugiados les dan algún tipo de boleta para que se identifiquen mientras. Acuérdate que el refugiado posiblemente no tenga ni pasaporte, pero es refugiado, ¿va? Entonces, ellos les dan un tipo de boleta y pues los otros, al final de cuentas, los que se van a quedar ya por un tiempo en Guatemala. Imagínate esos extranjeros que quieren trabajar en Guatemala, pero que están casados con una guatemalteca o con un guatemalteco, tengan hijos guatemaltecos, pues las circunstancias se deben hacer hasta tener su DPI. Inicialmente comienzan con su pasaporte. Pero, o sea, aquí está lo de refugiados, ¿va? Veamos el trato especial de refugiados. ¿Alguien que me lea esa parte donde dice refugiados, por favor? Con gusto, licenciada. Refugiados. Debido a razones de humanidad por parte del Departamento de Permisos de Trabajo de Extranjeros, agilizamos el trámite remitiéndolo
en el menor tiempo posible al Vicedespacho de Previsión Social y Empleo, para visto bueno y posteriormente sea refrendado por la Secretaría General de este ministerio, a fin que estos sean remitidos en menor tiempo posible al Departamento de Permisos de Trabajo a Extranjeros. Basándonos en lo establecido en la Declaración de Nueva York para los refugiados y los migrantes, en el numeral 70, artículo 17 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, diariamente se registró información del expediente en libro de gestión y control. ¿Continúo? Sí. Los analistas diariamente reciben físicamente expedientes de casos especiales o por empresas conforme a regulaciones y normativas vinculantes al caso, como Acuerdo Gubernativo número 528-2003 y 83-2007. Aquí es donde, es ahí donde están los lineamientos. Entonces, si se dan cuenta, los refugiados tienen un trato muy especial por la calidad que ostentan, pero por favor, para que alguien sea considerado refugiado, tiene que ser reconocido, tiene que ser admitido, tiene que, ¿qué les dijera yo? La admisión más que todo. Para considerarse refugiado nosotros en nuestro país debe ser a través de AMNUR. Bueno, eso sí es un requisito esencial. Entonces vamos hoy en el informe de rendición de cuentas del cuatrimestre del 2021. Ahí nos habla ahorita del migrante retornado. Por favor, dígame qué dice este párrafo. Con gusto, licenciado. En el primer cuatrimestre, las ventanillas de atención al migrante retornado han atendido 108 personas. Las ventanillas buscan orientar, derivar e intermediar para que los guatemaltecos retornados puedan reinsertarse laboralmente en el país y no busquen migrar de manera irregular. Por otro lado, con el objeto de facilitar la inserción laboral de los refugiados, solicitantes de la calidad de refugio, guatemaltecos migrantes retornados y personas con necesidad de protección internacional, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social conforma la Mesa de Movilidad Laboral en el marco del Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones, en siglas MIRPS. ¿Únicamente eso o continúo? Continúa. En el primer cuatrimestre de este año se elaboró el proyecto de reforma del Reglamento de Autorización de Trabajo a personas extranjeras en relación de dependencia del Acuerdo Gubernativo 528-2003, con el objeto de adecuar el reglamento a lo establecido en el Código de Migración y los respectivos acuerdos de Autoridad Migratoria Nacional. Entre otras cosas, la reforma permitirá el acceso a la población reconocida con la calidad de refugio al permiso de trabajo, así como a los familiares hasta el 4º grado de ley y acompañantes. Además, con el objeto de dar cumplimiento a los compromisos asumidos en el marco de la MIRPS, se han realizado las gestiones para la creación de una carta de entendimiento entre el Ministerio de Trabajo y ACNUR y un convenio tripartito entre el Ministerio de Trabajo, ACNUR y INTECAR. Actualmente, ambos se encuentran en proceso de validación y se contempla que sean suscritos en el segundo cuatrimestre de este año. Veamos. Esto es importante porque lo que están buscando es una reforma, porque ahora ya tenemos el problema también con el apoyo de los Estados Unidos, o bueno, su famoso triángulo Guatemala, Honduras y El Salvador, que quieren que tengamos la migración de guatemaltecos, por ejemplo. Y ustedes saben que el guatemalteco no se trata de buscar una ayuda social, no se trata de crear una burocracia. Pero si a fin de cuentas el guatemalteco está viajando, no por otras circunstancias, pues en Guatemala hay falta de empleo. O sea, por más que nos queramos hacer los ciegos, el problema es la falta de empleo. Y lo vemos bien claro, ¿eh? Claro, una cosa es la pobreza. Pero vean, normalmente el migrante, por ejemplo, para viajar a Estados Unidos, aunque lo hagamos de forma ilegal, por lo menos los gastos son gastos bastante valiosos. Entonces, no cualquiera que esté en extrema pobreza va a viajar a Estados Unidos. Entonces, yo considero que el problema serio de la migración de guatemaltecos hacia Estados Unidos es precisamente la falta de oportunidad de empleo que puede haber en el país. Por eso yo creo que ahorita que Estados Unidos quiere proporcionar ayuda a estos 3 países, lo que han de generar son condiciones para la apertura de empresas, que les dijera yo, buscar precisamente la inversión extranjera en Guatemala, porque generando empleo les garantizo que nosotros, pues, de una u otra manera podemos cubrir las necesidades.
Es más, actualmente ya tienen una herramienta adicional que es el tiempo parcial, el medio tiempo, donde también puede ser un arma muy importante, un instrumento muy importante que utilice precisamente algunos empleadores para crear fuentes de trabajo. Entonces yo creo que la migración, por supuesto, toda la vida vamos a encontrar la extrema, pero vean, de veras, yo les digo, alguien en extrema pobreza va a viajar, conociendo nosotros los guatemaltecos. No viaja aquel guatemalteco que ya le es imposible vivir acá. Yo le garantizo que aunque sea de aquí a Tapachula y de Tapachula por allá, como uno pueda viajar, debe tener cierta cantidad de dinero, de lo contrario es imposible, es imposible. Entonces, más que todo se refieren a condiciones de empleo. Entonces, acá pues por supuesto, en cuanto a los refugiados, por favor, yo no sé si alguien tiene por ahí el Código de Migración. Me gustaría que leéramos el artículo 100. Mientras lo buscan por ahí, vamos a pasar al siguiente, que es el Departamento de Movilidad Laboral. Bueno, tenemos dos aspectos, ¿va? Entonces, estamos hablando de los extranjeros que trabajan en Guatemala. Ya leímos el 9, que debe ser, las órdenes deben ser en español. Ya tengo ubicado el artículo 100 del Código de Migración, licenciado. 101, creo que, 101. Ah, ok. Identidad de estatus extraordinario migratorio, ese. Ah, ese es. Ok. Artículo 101, identidad de estatus extraordinario migratorio. En el caso de las personas con estatus de permanencia provisional, sus pasaportes serán el documento de identidad. En el caso de las personas con estatus de permanencia de atención especial, serán los siguientes. A. Si portaren pasaporte del país de origen, se tomará este como válido hasta su expiración. Posteriormente, será el autorizado temporalmente por el Registro Nacional de las Personas. B. Si fuere personas solicitantes del reconocimiento del Estatuto de Refugiado, el documento especial será el autorizado por el Registro Nacional de las Personas, en acuerdo con el Instituto Guatemalteco de Migración. Es válido para que puedan acceder a la obtención de empleo y el ejercicio de sus derechos de educación y salud en cuanto se resuelve en definitiva. Y C, las personas con estatus de permanencia con razón humanitaria mediante la boleta correspondiente definida en el presente código. Bueno, entonces, ahí me tiene en cuenta el 101 para leerlo para el examen, del Código de Migración. Bueno, regresemos entonces. Cuando seguimos hablando nosotros de extranjeros, también tenemos algún requisito esencial que deben de cumplir las empresas para que el guatemalteco no se quede sin empleo. Veamos qué dice el artículo 13, que ya lo hemos leído, pero como estamos ahorita exactamente en los permisos, para que el Ministerio de Trabajo y Previsión Social también autorice, debe de cumplirse con estos requisitos cuando son las empresas que lo solicitan. Veamos qué dice el 13 del Código de Trabajo. ¿Lo puedo leer ya, licenciado? Por favor. Artículo 3. Se prohíbe a los patronos emplear menos de un 90% de trabajadores guatemaltecos y pagar a estos menos del 85% del total de los salarios que en sus respectivas empresas se devenguen, salvo lo que sobre el particular establezca las leyes especiales. Ambas proporciones pueden modificarse. A. Cuando así lo exijan evidentes razones de protección y formen la economía nacional o de carencias étnicos guatemaltecos, determinada actividad o de defensa de los trabajadores nacionales que demuestren su capacidad. En todas estas circunstancias, el organismo ejecutivo, mediante acuerdo razonado emitido por conducto del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, pueden disminuir ambas proporciones hasta un 10% cada una y durante un lapso de 5 años para cada empresa o aumentarlas hasta eliminar la participación de los trabajadores extranjeros. En caso de que dicho ministerio autorice la disminución de los expresados porcentajes, debe exigir a las empresas favorecidas que preparen técnicos guatemaltecos en el ramo de las actividades de estas, dentro del plazo que se les conceda, y B. Cuando ocurran casos de inmigración autorizada y controlada por el organismo ejecutivo o contratada por el mismo y crece o haya ingresado al país
para trabajar en el establecimiento o desarrollo de colonias agrícolas o ganaderas, en instituciones de asistencia social o de carácter cultural, o cuando se trate de ciudadanos de origen. En todas estas circunstancias, el alcance de la respectiva legislación debe ser determinado discrecionalmente por el organismo ejecutivo, pero el acuerdo que se dicte por conducto del Ministerio de Trabajo y Previsión Social debe expresar claramente las razones, límite y duración de la modificación que se haga. Para el cómputo de lo dicho en el párrafo primero de este artículo se debe hacer caso omiso de fracciones y, cuando el número total de trabajadores no excede de 5 años, debe exigirse la calidad de guatemalteco a 4 de ellos. No es aplicable lo dispuesto en este artículo a los entes directores, administradores, superintendentes y jefes generales de las empresas. Toda simulación de sociedad y, en general, cuando acto o contrato que contienda a violar estas disposiciones es nulo ipso iure y además da lugar a la aplicación de las sanciones de orden penal que... Bueno, y ya le dio lectura ahí, entonces, por favor, hay ciertos requisitos que hemos de cumplir con el artículo 13 que ya le dio lectura, ¿sí? Mucha atención para efectos de examen. Sí. Bueno, el artículo 13 del Código de Trabajo, que fue el objetivo en el de lectura. Ahora el Departamento de Movilidad Laboral, estamos hablando de los guatemaltecos que están retornando, pues ahí, de los que están viajando a trabajar al extranjero. Aquí que no nos olvidemos de que su contrato de trabajo debe elaborarse en 4 ejemplares, es la única excepción que tiene, la regla general es 3, en caso de los guatemaltecos en el extranjero son 4, y por supuesto los programas que tiene el Ministerio de Trabajo y que ustedes constantemente ven que que salen del país un grupo de guatemaltecos a trabajar a Canadá, a Estados Unidos. Creo que también México, aunque México no tiene mayor control porque más que todo sean migraciones en tiempo de corte de algún producto, especialmente de caña o de café. Pero sin embargo, ya con Estados Unidos y Canadá, constantemente nosotros vamos a observar las publicaciones que hace el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Lo interesante acá es de que hemos hablado de que estos extranjeros, en el artículo 34, vamos a encontrar las obligaciones que tienen esas empresas de cumplir precisamente con nuestros... Sí, imagínate. Aprovechando que me estuviste ahí, permitime, vamos a ver, Zaira, dice, mi hermano se fue a Canadá. Contanos algo de cómo es que, fíjate que yo la gran duda que tengo es cómo lo seleccionan. Fíjese, Lique, buenas tardes. Buenas tardes. Fíjese que a él lo contactó una empresa, su amigo lo recomendó, incluso tuvo que pagar 20,000 quetzales, fíjese. Y estuvo viniendo a capacitaciones, ellos le sacaron la visa y tuvo que dar como un depósito de 5,000 quetzales, ¿verdad? Por si él se escapa ya estando allá, ¿verdad? Canadá. Pero sí, aproximadamente gastó unos 30,000 quetzales para obtener esa visa de trabajo, ¿verdad? Y se fue por 2 años. Mira, Sagra, y tengo otra duda. ¿Él fue a Canadá o Estados Unidos? Canadá. A Canadá. Canadá, sí. A trabajar en una fábrica de empacar verduras. Verduras, sí. ¿Saben por qué le pregunté yo? Bueno, lastimosamente yo creo que lo extra que pagó el hermano Zaira, pues ya es el famoso contratista de ustedes que se aprovecha de muchas cosas. Pero bueno, lo que yo quiero llegar es la información que nos da Zaira es importante, que sea lo vivió su hermano que está viajando. Imagínense, se da por 2 años. Una de las cosas que asegura nuestra ley para ustedes es de que el guatemalteco que va a trabajar, por ejemplo, a Canadá, no va a ir a trabajar con las condiciones de la ley guatemalteca, va a trabajar con las leyes laborales canadienses. Y dice que en ningún momento deben de ser inferiores a los connacionales de ese país. O sea, lo que significa es de que salario mínimo tendrá que ser el que le pagan a los canadienses por el trabajo que va a ejecutar, por ejemplo, el hermano de Zaira. Entonces, pero bueno, ahí tenemos un caso específico que ya pues, nos contó
tienen capacitación previa a viajar porque van exactamente a un trabajo específico. Imagínense, empaque de un producto agrícola debe ser un poco complicado, pues porque mayormente el producto agrícola que requiere tanto cuidado para poderlo empacar. Esperamos de que cuando tengamos información, Zaira, nos contés qué jornada tiene allá. Fíjese, Lick, lo que le quería agregar, ¿verdad? Fíjese que, perdón, es que aquí hay a donde estoy. Fíjese que lo que le quería comentar, ¿verdad? Que supongamos, él trabajaba aquí en Guatemala, tenía un sueldo, digamos, de 350 a la semana. Y allá aproximadamente va a ganar 90,000 quetzales al año. Eso le dijeron, fíjese. O sea, comparación de acá, ¿verdad? No, yo te digo a comparación de acá. Pero me gustaría que de repente ya cuando esté algún tiempo allá y que no terminemos el semestre, de repente le preguntas la jornada de trabajo y cómo le pagan el tiempo extraordinario. ¿Sabes por qué? Porque aparentemente Guatemala, el consulado, especialmente el Ministerio de Trabajo, debe tener mucho cuidado para evitar que tengan condiciones inferiores a un canadiense. O sea, ellos deben de ganar lo que gana un canadiense. Pero tenemos un caso entonces. Entonces sí, vamos a... Yo tengo un familiar que también se fue para Canadá, pero la situación sí era muy fea, dice. No les dieron lo que le habían dicho, hicieron todo eso, lo que ella dijo, y los tenían en un lugar así súper feo. Y la cosa que un grupo, él y un grupo, se fueron para los Estados Unidos. O sea, abandonaron el lugar y se fueron. No estuvieron como 3 meses, creo yo. Ahora él está en los Estados Unidos. Sí, pues. Y no le estaban pagando bien y era demasiado explotado el trabajo, dice. Y fíjate, pues, es lo que yo te digo, pues 2 casos de vivencia, ¿no? O sea, no estamos hablando de 2 casos inventados, sino casos de personas que convivieron con ustedes y se están dando cuenta de esto. Eso es lo triste, ¿verdad? Imagínate, yo digo siempre la bendita falta de voluntad política, pero si la ley me está indicando que debo cuidar a mis connacionales, ¿por qué no crear yo y ver de qué manera trato de que esos guatemaltecos que van a trabajar a Canadá, a Estados Unidos, tengan las mismas condiciones de los trabajadores, porque así dice la ley, y las mismas condiciones que tienen los trabajadores? Imagínate qué incentivo sería para cuánto guatemalteco se pudiera preparar y ir a trabajar, porque honestamente yo te digo, Canadá sigue siendo aparentemente un lugar de oportunidades, pero ya con lo que ustedes me están contando, ya no mucho le parece a uno, pues uno ve nada más el rostro de las personas que van con tanta ilusión, pero bueno. Vamos a continuar acá, ¿ven? Entonces, en esta parte que estamos hablando del Departamento de Movilidad, estamos hablando directamente de esta gente que retorna. Vean, cuando el guatemalteco retorna tiene un problema serio. Aparentemente el Ministerio de Trabajo lo va a recibir en la sede de la Fuerza Aérea Guatemalteca. Ahí pues le van a dar un montón de preparación, le dan trifoliares, le hablan de oportunidad, le hablan hasta de dónde él puede conseguir trabajo. Pero creo que al final no le llevan una solución. Imagínate, uno viene deportado a Estados Unidos sin falta de trabajo y el ministerio te da un montón de información, pero al final lo que tú quieres saber es si te fuiste del país porque no había fuentes de trabajo. Y si regresas, si lo único que te dan es una información general dónde puedes conseguir trabajo, pues si ya lo intentaste, por eso te fuiste. Entonces yo creo que estas personas, este Ministerio de Trabajo que precisamente se encarga de recibir a los retornados, deberían de tener soluciones más viables para nuestros trabajadores. Ahora vamos al Departamento de Servicio Nacional de Empleo. Tiene 3 funciones también. Veamos, por ejemplo, el Departamento Nacional del Empleo. Este es importante porque entre sus objetivos dice que está a promover la inserción laboral de los trabajadores vinculándolos al mercado laboral de acuerdo a los requerimientos y necesidades de recursos humanos de las empresas. Vean, cuando usted lee todo esto del Servicio Nacional del Empleo, da la idea general, o por lo menos la tiene general, de que usted empresario, usted patrono, necesita y va a tener ese contacto con el Ministerio de Trabajo y le va a decir al Ministerio de Trabajo que usted quiere ofertar unas plazas. También el Ministerio, a través de este Servicio Nacional del Empleo, dice que se debe preocupar porque verdaderamente también se tenga el perfil para poder ser contratado.
Entonces, usted lee los incisos, en concreto a eso se refiere. En la rendición de cuentas, este servicio de trabajo dice que la famosa política nacional del empleo digno. Esto no consiste más en que cuando hablan de empleo digno, empleo decente, les están hablando ustedes precisamente de un empleo que se cumplan con todas las disposiciones legales en Guatemala. Llámese jornada de trabajo, salario, todo. O sea, el salario digno, el empleo digno, el empleo decente, es que se cumplan con todas las disposiciones, tanto del trabajador como del patrón. De eso se trata, eso es cuando se refiere a esa política nacional de empleo digno. Luego, la generación de empleo para personas con discapacidad. Pues esto ya lo vimos de que el propio ministro, cuando usted ingresa a la página del ministerio, se da cuenta que en su discurso él hace mucho elogio precisamente a lo que sucedió en la primera feria para personas con discapacidad, donde una muy buena cantidad de empresas a nivel nacional ofertaron su trabajo y un buen grupo de guatemaltecos pues accedieron ahí. Inclusive se recuerdan que cuando hablamos de la famosa beca Mi Primer Trabajo que otorga el Ministerio de Desarrollo, que ahí pues se incorporó el Ministerio de Trabajo a algún grupo de trabajadores con discapacidad, y es lo que Sergio nos hablaba la vez pasada, y la pregunta era ¿por qué lo del adulto mayor se encontraba también en el Ministerio de Trabajo y no lo trasladaban? Igual habrán otras entidades de que también yo creo que deberían de estar, por ejemplo, lo debería manejar más el Ministerio de Desarrollo que el Ministerio de Trabajo. Aunque con esto de la discapacidad, pues hay disposiciones reglamentarias internacionales donde Guatemala la suscribió y tendrá la obligación. Lo importante en esto es de que se tuvo ya la primera feria, se logró su cometido, y creo que es uno de los orgullos que tiene precisamente dentro de sus logros el Ministerio de Trabajo para el año 2021. Si ustedes ingresan a la página, el señor ministro está dando su discurso y esa énfasis precisamente a esta parte. ¿Se recuerdan que hablamos de que llevaron inclusive personal para el lenguaje de señas a las personas que llegaron a ese lugar para recibir trabajo? Me pareció extraordinario cuando ustedes leen 2,000 tantas ofertas de trabajo, y yo creo que por la cantidad de trabajadores que llegaron, creo que la mayoría, pues, o los que estaban con interés, lograron colocarse. Entonces, en el 2019, pues aquí están en el sentido que se le orientó a 22,809 personas en la búsqueda de un empleo que visitaron sedes departamentales del ministerio, bien aquella ventanilla única municipal. Entonces, ahí están los porcentajes, más o menos entre qué edades fueron los que más buscaron, qué tipo de población fue la que obtuvo beneficio. Les pongo ahí una definición de lo que son las famosas habilidades blandas, y nos vamos a la sección de formación y capacitación para el empleo. Esta política nacional de empleo digno que estamos hablando, que es uno de los ejes de desarrollo del capital humano, es que cumplan con toda la legislación laboral. Y dice que establece un conjunto de responsabilidades y funciones de competencia de la sección de formación y capacitación del empleo, y por supuesto, hay siempre programas de capacitación y especialmente la intervención que se tiene aquí de lo que es el INTECAP. Ustedes saben que el INTECAP, pues gracias a Dios, creo que están, no sé si está en todos los departamentos, pero está en muchas cabeceras departamentales, inclusive en algunos municipios, y eso es sumamente valioso porque lo que les hablaba la vez pasada, tienen cursos que, por ejemplo, duran 80 horas, que son cursos cortos, y los cursos de 400 horas en adelante son los certificables. Y para efectos de examen, que no se le olvide que los marineros mercantes en Guatemala son certificados, reconocidos internacionalmente por una entidad que efectivamente es del Ministerio de la Defensa, quien otorga esa certificación a los marineros mercantes. ¿Se recuerdan cuando hablamos del famoso convenio de la gente del mar que firmaron varias instituciones del Estado? Para efectos de examen lo voy a volver a preguntar sobre la gente del mar, lo que le estoy hablando de los marinos mercantes. Luego, el objetivo general. Disculpe, solo regresando al tema de la discapacidad, yo tenía una duda si las empresas, o si, bueno, el Ministerio de Trabajo tiene como un incentivo a que las empresas contraten personas con discapacidad.
Fíjate que no lo tienen como un incentivo, sino como mira, por años yo creo que pues no había una preocupación más. Ya hablamos de la discapacidad, te recuerdas que hay una ley, ya vimos la ley específica. Viste que está la definición de lo que es una discapacidad. Y yo, por ejemplo, antes de hablarte de eso, te digo, cuando se elaboraron los edificios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, por ejemplo, nunca se pensó en algunas personas con alguna discapacidad, por ejemplo, el utilizar silla de ruedas, ¿no? Sabes que no hay elevadores, sabes que es sumamente difícil por el inclinado de las gradas poder hacer rampas, y eso es complicado. No, yo creo que el ministerio está tomando con seriedad. Acuérdate que ya esto también hay diferentes, se hicieron instituciones a nivel interministeriales, y eso creo que ha llegado a que ya se le dé no prioridad, pero que ya se le dé la importancia a este grupo de guatemaltecos. Te digo, no sé si has tenido la oportunidad, pero no sé si todavía esté. Por ejemplo, yo te digo, en el banco GIT, uno de los que está precisamente en la parte del Naranjo, ahí vas a encontrar un joven receptor que precisamente tiene una discapacidad. Me pareció formidable que lo hayan contratado. También tuve la oportunidad de visitar Getírao. Ahí también hay un supermercado que también tuve la oportunidad de ver. Me ha agradado tanto porque yo creo que pues ellos no pueden sufrir ningún tipo de discriminación. Acuérdate que la discapacidad se puede dar por diferentes formas, ¿va? He platicado recientemente con una persona que me hablaba de su tío que era sordo, y pues de una aldea, y yo le decía, mira, el problema serio es de que nosotros mismos o la propia familia los discriminan. Cuando lo que él tiene es una discapacidad, y que por ejemplo en el caso del sordo, le decía, imagínate este lenguaje de señas para que ellos se puedan comunicar. Porque ¿qué es lo que hemos hecho, por ejemplo, cuando nos ponemos atención? Y entonces, es la lectura de los labios, ¿va? Que ellos tratan de ejercer, o nosotros mismos, cuando hay un lenguaje de señas que se puede dar. Por ejemplo, imagínate, estamos viendo ahorita a Sergio, nosotros echando su bocado a la boca, y nosotros con hambre aquí. Buen provecho, Sergio. Licenciado, ¿qué tal está? Mire, agregando un poco a lo que usted estaba escuchando del tema, fíjese que quisieron meter una iniciativa en la legislatura anterior. Esa iniciativa lo que trataba de hacer era poner cuotas específicas de, ¿cómo se llama?, de minusválidos que se debían de contratar en todas las entidades del Estado. Con todo respeto, a mí me parece muy erróneo esa forma de pensar. Si bien es cierto de que nuestras personas que tienen minusvalía no los contratan tan fácilmente, el poner de que dentro del Estado, por ejemplo, estaba la cuota como en un 5%, un 10% de todas las personas que tenga el Estado, tenía que cumplir con un 10% de personas discapacitadas. Entonces, ¿qué era lo que eso iba a tratar de fomentar? Iba a fomentar de que se despidiera ese 10% para contratar a un nuevo 10% de personas con discapacidad. Entonces, se metió una reforma porque se eliminó cabalmente el colocar esos aspectos específicos. Ahora, le comento de esto, lo que pasa es que me dio COVID hace como 3 semanas y entonces ya no estoy fumando. Y por eso es de que cargo una paleta en la boca para quitarme la ansiedad de tener que fumar. No. Espero Dios que se te quite el cigarro de una vez. Eso va a ser la mejor secuela. Bueno, lo que dice Sergio, vean, yo siento que por eso es tan importante cuando vimos la definición. ¿Se recuerdan? No la tengo ahorita aquí, si no le dijeron, pues vamos a leer. Porque cuando usted ve la discapacidad, nosotros nos ubicamos, no sé, en un prototipo, pero discapacidades hay. Ustedes ahí en la definición van a encontrar ustedes que es un poco amplia.
Entonces, yo creo que no tanto, pero sí se hizo un censo, por lo que dice Sergio, se hizo un censo en las entidades del Estado. Creo que no pasó de como de 2,000 tantos trabajadores que había en el Estado, por lo menos las dependencias que reportaron que tenían trabajadores con algún tipo de discapacidad. Pero yo creo, Sergio, que el problema de nosotros es que yo te digo, sí se da la discriminación. Por ejemplo, te digo, si vos querés indirectamente, pues, yo, por ejemplo, te digo, sí, fíjate que siempre he quedado asombrado, por ejemplo, ¿qué les parecería a ustedes que en la facultad, por ejemplo, nosotros tuviéramos 20 alumnos con una discapacidad, por ejemplo, en silla de ruedas, y que recibieran clases en el tercer nivel? Fíjese, licenciado, que nosotros en este grupo que estamos ahorita, yo me recuerdo en tercero o cuarto semestre, teníamos un compañero que tenía discapacidad visual. Y él estaba estudiando en la G, creo yo, G o F, creo que estuvo conmigo en tercer semestre. Y era una persona que tenía discapacidad visual. Pero imagínate, yo lo que te puedo decir es de que lo importante de los métodos, ¿va? Por ejemplo, te digo, en la casa del visual, ¿va? Que es el sistema que ellos tienen para poderse comunicar. El lenguaje de señas, que para mí es importantísimo también. Entonces, lo que yo veo, fíjate que muchas veces nosotros mismos sin querer, yo te digo, no entiendo por qué, por supuesto, era otra historia, y como yo siempre les he dicho a ustedes, cuando hablemos de un artículo, pero también cuando hablemos de la construcción de los edificios de la universidad, imagínate ¿qué tendrán? 74 para acá. Estamos hablando, ¿qué? 40 años más o menos los edificios de la universidad. Entonces yo no sé por qué jamás se pensó, porque lo que dice Sergio, no, yo te digo porque yo lo viví, y les voy a contar una anécdota que directamente, habíamos tenido un alumno en silla de ruedas y casualmente le tocó el segundo nivel del S2. Y pues no había ninguna pena para subirlo, ¿va? Porque es la hora que ingresa el grueso de estudiantes y lo subía. Pero yo siempre dejé mi teléfono y cualquier cosa me llamas. Y me recuerdo que un día me llamó, tipo 9 de la noche. Fíjese, me dijo que estaba tan interesante la clase que le estaban dando, que se me olvidó, me dijo que me tenía que bajar y ya se fueron todos y estoy solo aquí. Así literalmente, Me fui yo con los muchachos y fuimos a colaborar con él para bajarlo. Pero yo le digo, teníamos que haber pensado en eso, ¿va? Y a nivel de estudio, yo te digo, esa persona que habla Sergio, son personas que yo en lo personal quisiera yo aportarles un apoyo extraordinario. Pero quiero que regresemos a esta parte de la capacitación. ¿Quién me está ayudando a leer ahí, jóvenes? ¿Quién me lee? Yo, licencia. Por favor, sigamos. Ok, capacitación técnica para la prevención de la migración irregular. En alianza con la Organización Internacional de las Migraciones, OIM, la sección de capacitación y formación para el empleo ha desarrollado acciones para la búsqueda de oportunidades de inclusión social y laboral para jóvenes expuestos a migración irregular a través del programa de certificación de habilidades blandas y técnicas del programa Valentina. Ya sé cuál es. El objetivo del programa de certificación de habilidades blandas es acelerar la inserción laboral de jóvenes guatemaltecos en oportunidades de trabajo en el sector de tecnología, donde se desarrolla y coloca talento calificado en empleos de valor. Las calificaciones se llevarán a cabo en Quetzaltenango en alianza con la Municipalidad de San Mateo, atendiendo a 40 jóvenes. La certificación es de índole internacional, avalada por la Fundación Mexicana Carlos Slim. El programa tiene una duración de 6 semanas y es impartido de forma presencial de lunes a viernes, 5 horas por jornada. Imagínate, es un programa muy especial porque mira qué tiempo tienen que estar ahí desde el lunes a viernes. Pero yo te digo, aquí está una función muy importante del ministerio. Claro, lo que yo no quisiera ver, pero que es una realidad, imagínate que ahí están certificando a 40 jóvenes de un municipio de Quetzaltenango.
cuando la idea es poder llegar a todos los municipios del departamento de Guatemala. Ahí están las habilidades en que se pueden certificar precisamente lo que nos está hablando la compañera. También tenemos los programas nacionales de escuela-taller, y es siempre con la política nacional de empleo digno del 2017, del 32. Y pues ahí está más o menos, que también esta es otra forma de apoyar a los jóvenes, apoyar a que se vayan incorporando a la actividad laboral. Y por ejemplo, aquí ellos tienen, por ejemplo, desarrollan algunos talleres también, incorporan para buscar igualdad de condiciones en el trabajo a la mujer, a los vulnerables, por ejemplo, que hemos hablado tanto, de los que están en riesgo de vulnerabilidad. Y dice que este convenio precisamente nació con el apoyo de una donación que hizo la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y el Ministerio de Trabajo, y lo que a través de un acuerdo que firmaron que se dio en el 2015. Este está dirigido a jóvenes comprendidos de 16 a 29 años y se ofrece una formación profesional. Aquí está más o menos el 80%, a pesar de que es hasta los 29, dice que la mayoría oscila más o menos en 20 años. Luego tenemos la sección de intermediación laboral, es el Servicio Nacional de Empleo. Y este Servicio Nacional de Empleo, pues lo que tiene que hacer es, concretamente se dedica a ver en todas las, tiene delegaciones departamentales, ¿verdad? Pero ve las ferias del empleo y los kioscos del empleo. Lo que les indicaba acá en el 2019, pues ahí están los lugares donde se llevaron a cabo las ferias del empleo y precisamente también los kioscos, que ustedes saben que hay diferentes kioscos. En total dice que se han realizado en ese entonces 33 kioscos de empleo. Claro, por la pandemia las cosas han cambiado y yo creo que la Feria del Empleo, pues nosotros hemos visto la masa de trabajadores que van a solicitar empleos cuando se da. Seguimos no llenando las expectativas de un buen porcentaje de la población, pero por lo menos está la parte administrativa. Solo es la voluntad política que se debe tener precisamente para ver cómo generamos fuentes de trabajo. Luego, personas en el mercado laboral. Aquí está más o menos cuántas fueron colocadas, de un total, cuántos fueron hombres y cuántas fueron mujeres. La ventanilla de estación de migrantes retornado. Esta es una ventanilla, en lo que les decía, se atiende y orienta a personas migrantes retornadas en la Fuerza Aérea Guatemalteca, informándole de las oportunidades de trabajo que están registradas en el portal electrónico del empleo. El bendito portal electrónico del empleo que muchas veces usted ingresa y nunca está funcionando. Yo le dejo la inquietud que ingrese. Portal electrónico de empleo aparentemente debería estar ahí para ver más o menos qué plazas hay disponibles. Es lo que yo le digo, imagínese, ya viene retornado y vean qué es lo que le dicen. Le van a dar una plática o le van a dar a usted orientación sobre la intermediación laboral, sobre el servicio de becas, sobre el servicio de orientación laboral. Pero si uno viene bien endeudado, con necesidad de trabajo, y lo que uno necesita es de repente que ellos verdaderamente lleguen a formar también una feria para esos guatemaltecos retornados. Imagínense qué oportunidad maravillosa sería para ellos que una vez se incorporaran a la actividad laboral. Pues vienen pues, de un fracaso, de un sueño, que ellos tuvieron un sueño americano, que no es más que tener mejores condiciones de vida para mejorar a nuestra familia. Luego las ventanillas municipales de empleo. Estas, pues aparentemente, cuando usted hace con fines locales, lo que tratan es de que usted en su municipio va a tener esta ventanilla única, usted va a ver qué empleos hay en su municipio y pues para usted quedarse en ese lugar y poder trabajar, lo cual yo siento que sigue siendo pues, más una emoción, un deseo que una realidad, porque imagínense, la falta de empleo también en los departamentos, en los municipios es mayor. Por eso la gente tiene que trasladarse para la capital y buscar un empleo para poder llevar el bienestar a su familia. Entonces, aquí está más o menos cuántos fueron los que atendieron y qué género fueron. El portal electrónico del empleo. ¿Quién me lo lee? Porque quiero dejarlo grabado. Yo le... Buenas noches, Nico. Decime. ¿Puedo leer? Decime. Buenas noches. Portal electrónico. A partir del programa de fortalecimiento del sector juventud, se diseñó una plataforma tecnológica para albergar aplicativos inteligentes en línea con servicios de orientación, formación e intermediación laboral, con enfoque en juventud. Es el espacio que une a la feria, a la oferta y la demanda,
el talento y la oportunidad, desde el cual se podrá mejorar las condiciones de vida de los guatemaltecos. El trabajador encuentra un portal confiable, ágil y gratuito, en el cual puede colocar su currículum vitae y aplicar a las diferentes plazas vacantes. El empleador puede informar sus vacantes disponibles y los requisitos para ocuparlas. Bueno, les dejo la inquietud ahí que pueden ingresar ustedes al portal y lo vamos a practicar el día viernes. Lo poco efectivo, la intención es buena, pero lo poco efectivo es el problema. Y la Ventanilla Única Municipal de Empleo, lo que yo les digo es de que trataron de crear esto precisamente para los jóvenes, para que en sus municipios ellos estuvieran viendo a través de esta ventanilla los lugares de trabajo, y poder colocarse. Y yo creo que pues eso, por supuesto, han funcionado en algunas cabeceras departamentales, por decirles que Quetzaltenango, Guatemala, pues por supuesto que habrán algunas donde tengan, en la cabecera departamental tengan mucho éxito. Pero imagínense si durante el primer cuatrimestre de 2021 también se hizo un proceso para la apertura en los municipios de Usumatlán, Zacapa y San Pedro Carchá. Habría que ver hasta dónde o qué función han tenido realmente. Luego pues están los usuarios que han tenido, los kioscos donde se han llevado y pues todos han tratado de colaborar, inclusive una parte ahí de emprendimiento donde ellos tratan de decirle, bueno, si no hay empleo, pues miremos de qué manera ustedes tratan de generar sus propios ingresos. Pero al final nos quedamos siempre con una muy buena intención. Entonces, con la Oficina Nacional del Empleo o la Dirección General del Empleo, pues vamos a ver partes bien especiales, como hablamos del guatemalteco que trabaja en el extranjero, del extranjero que trabaja en Guatemala, ¿qué otras circunstancias vimos ahí? Bueno, pregunta del examen también que yo se lo pudiera hacer en el 34. Si yo le digo concretamente, por ejemplo, si yo le agrego ahí que el compañero Anthony Raúl Peralta es un trabajador que tiene 17 años de edad y el Ministerio de Trabajo y Previsión Social autorizó que vaya, por ejemplo, a trabajar al extranjero. ¿Falso o verdadero? Falso. Falso. Sí. Falso. Está prohibido que autoricen que menores de edad vayan a trabajar. O sea, menores de edad está hablando de 18 años hacia abajo, 18 hacia adelante, usted sabe que ya tiene todos sus derechos. A pesar de que aquí en Guatemala, acuérdense que la edad son 15 años, pero para autorizar, primero porque imagínense los dos casos que tenemos hoy de las compañeras. No ejerce ningún control Guatemala, no ejerce ningún control ninguna autoridad de trabajo. ¿Dónde van nuestros guatemaltecos a trabajar a Canadá y a Estados Unidos? No hay ningún tipo de supervisión. Y mayormente si es en el campo, pues, y las jornadas de trabajo, que por eso le pregunté a Zaira que nos compre más adelante, o Ana que nos diga que las jornadas de trabajo a veces son extensivas y los menores pues tienen ciertos privilegios, no solo acá, sino en una legislación internacional. La Oficina Nacional de la Mujer. Esta Oficina Nacional de la Mujer, ustedes, es interesante porque si ustedes van al Ministerio de Trabajo, se van a encontrar que hay una directora, una subdirectora y como 5 trabajadores. No, la Oficina Nacional de la Mujer tiene una asamblea general que está integrada por un titular y una suplente de diferentes entidades del Estado, de la sociedad civil, de varias dependencias. Esa es la gran fortaleza que tiene, esa estructura administrativa que tiene. Entonces dice que fue creada el 10 de junio de 1981. Acuérdense que esta Oficina Nacional de la Mujer, lo que yo le digo, su estructura administrativa técnica es esto, venga interesante, Asamblea General, Junta Directiva y Comisiones de Trabajo. Estos son externos. Ya parte de la Dirección Ejecutiva, Coordinación Departamentales y Personal Técnico Administrativo, estamos hablando del Ministerio de Trabajo, personas que están ahí. Pero si ustedes se dan cuenta, su estructura administrativa, quien manda es la Asamblea General. ¿Quiénes integran la Asamblea General? Aquí están los Ministerios de Estado, la Secretaría de Organismo Ejecutivo, las gobernaciones departamentales, la Comisión de la Mujer del Congreso, la Corte Suprema de Justicia, la Defensoría de la Mujer de la Procuraduría de Derechos Humanos, Tribunal Supremo Electoral, Contraloría de Cuentas, Corte de Constitucionalidad, Defensa Pública, Ministerio Público, la PGN, inclusive, usted ahí la ley, ustedes paso, el Instituto Universitario de la Mujer de la Universidad de San Carlos
esta es la fortaleza de la Oficina Nacional de la Mujer, ¿ven? No tanto la dependencia en sí, en el Ministerio de Trabajo, porque si usted va al Ministerio de Trabajo, por ejemplo, y solicita información, una de las cosas que le van a proporcionar, por ejemplo, es este trifoliar que ellos tienen. Y este trifoliar precisamente le está hablando a usted de los derechos de la maternidad, los derechos de la lactancia, que eso pues ya lo hemos visto nosotros, y que también, como decía Sergio en aquella ocasión, también los tiene una dependencia que se llama sección de la mujer. Pero también la fortaleza más grande que yo le veo acá es la forma como está integrada, y estamos indicando que esto nace, fíjense que, veamos los objetivos: dignificar y mejorar la condición de la mujer, establecer relaciones de asistencia y cooperación técnica con asociaciones y entidades gubernamentales y no gubernamentales nacionales e internacionales, promover el acceso a la plena participación de la mujer en el proceso de desarrollo económico, promover la reforma. Solo me voy a regresar antes que vean, me pareció, fíjense que hay una representante déjenme ver, aquí está integrada: Tribunal, Contraloría, Defensa Pública, entidades, instituciones gremiales, organizaciones civiles, organizaciones sindicales, universitarias. Sí, no está acá. Pero lo que les quería indicar era de que, bueno, dentro de todo lo que tienen sus fines y objetivos, está hablando del Estado de Guatemala en sí, no que nos dediquemos a algo específico. Por eso la intervención de todas las entidades es la que le da fortaleza a la Oficina Nacional de la Mujer. El artículo 151 se lo dejé anotado ahí porque hace pregunta de examen, ya lo hemos leído, donde indica que si un empleador por la naturaleza necesita contratar una mujer trabajadora, necesita permiso de la Inspección General de Trabajo y la Oficina Nacional de la Mujer. Vean la importancia que tiene esta Oficina Nacional de la Mujer. En la memoria de labores, la Oficina Nacional de la Mujer, aquí vamos a encontrar del 2019, porque en 2021, como les digo, pues ya hubo un poquito de problema con la pandemia. Entonces, primero dice que vean qué importante, la Oficina Nacional de la Mujer nace en la 6ª Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo celebrada en Perú en 1978 y en el primer Congreso de Previsión Social de Centroamérica, Panamá y México, 1980. Por eso, nace la vida jurídica en julio de 1981 mediante su acuerdo de su creación, que por cierto, yo lo tengo por acá. Sí, lo tenía yo por acá. Es un acuerdo que no tiene número. Esta es la creación. Si ustedes se lo voy a poner por ahí, se lo voy a enviar, pero por acá. Este es donde no tiene número, sino únicamente tiene fecha. Y tal vez el documento más importante que yo quisiera que ustedes, las mujeres más que todo, lo tuvieran ahí, está ahí. Lo tuvieran es el 139 de 2011, un acuerdo ministerial, que es prácticamente están todas las funciones, cómo está integrada. Por ejemplo, un dato curioso de la Junta Directiva. Bueno, la Junta Directiva, quiero decirles que está integrada por miembros de la Asamblea General. Dice que duran en su cargo 2 años y no van a devengar ningún honorario, trabajan ad honorem. Claro, pues ya hemos hablado que nadie puede trabajar ad honorem, pero que no se les olvide que todos estos son trabajadores de dependencias, o sea, personas que ya tienen salario en los lugares donde trabajan. Entonces ellos por eso es que no tienen una retribución por ser miembros de la Junta Directiva, es un cargo ad honorem únicamente y tarda 2 años. Bueno, ya vimos dónde surgió entonces, y aquí lo más importante es ese acuerdo gubernativo de julio de 1981, que fue publicado en el Diario Oficial el 24 de junio del mismo año. Bueno, ahí está el número de acuerdo, aunque en el acuerdo en sí no aparece. Y luego el 139, que es prácticamente lo que le da vida a la ONAM, o a la Oficina Nacional de la Mujer. Tiene 6 ejes principales, ¿sí? El fortalecimiento institucional, ahí está qué es lo que va a desarrollar. Luego tenemos la promoción y divulgación, que yo les indicaba aquí de que van a celebrar, por ejemplo, el Día de la Mujer de las Américas, Día de la Mujer, Día de Acción Mundial de la Salud de la Mujer, Día Internacional de la Mujer Rural, Día de Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Conmemoraciones, el Día de las Américas, el 18 de febrero, aparte de que ellos lo hacen un día muy especial, siempre tratan de buscar una conferencia y también algún tipo de reconocimiento. Acá dice que se premiaron a 9 mujeres por su trayectoria en los derechos humanos y sus aportes
al trabajo voluntario que contribuyen en las comunidades donde ellos se desarrollan. Y ahí está donde se llevó a cabo. También tenemos mujeres homenajeadas en el área metropolitana. Ahí está la licenciada que en ese entonces era directora del Instituto de la Defensa Pública. Está alguien que la propuso el Foro Guatemalteco de Mujeres de Partidos Políticos. Imagínense qué interesante. Foro Guatemalteco de Mujeres de Partidos Políticos. Propuso precisamente a esta guatemalteca y le dieron ese homenaje. Luego a nivel departamental fue propuesta por los CEPREM, luego fue propuesta por la Oficina Nacional de la Mujer de Petén. Tenemos otra que fue propuesta por la Oficina Nacional de la Mujer de San Marcos y otra de CEPREM. Y tenemos la medalla Julia Urrutia, que también fue otorgada a una mujer, que fue propuesta por el director departamental de Educación de Escuintla. Medalla Licenciado. Propuesta. Licenciado, solo le quiero comentar. Ajá. Esa medalla Julia Urrutia es la medalla de mi abuela. Ah, es la que me habías platicado. Pues, imagínate, me pareció interesante que, si te das cuenta, fue propuesta la persona que en el 19 obtuvo, que es Linda Esmeralda Sánchez de Morales, fue propuesta por el director departamental de Educación de Escuintla. O sea, me pareció sumamente interesante porque como que no se dan a la tarea de buscar siempre lo mismo, ¿va? Decir, bueno, no, imagínate aquí se fueron a buscar una persona que me imagino que debe ser de Escuintla la persona, y que me alegra porque es una medalla que hasta el día de hoy la siguen otorgando, ya quedó establecida, esa es una medalla que debe ser un honor. Lo único que yo veo que no se hace es que esto debería ser publicado en las redes sociales, que todo el mundo conozca, que estas mujeres guatemaltecas, pues para este reconocimiento hicieron méritos suficientes para que les dieran esa medalla, ese reconocimiento. Entonces creo que nos ha faltado eso. Entonces ahí está, dónde fueron, qué entidades los propusieron, y por ejemplo aquí hay otra medalla que se llama Honor y Gloria. Y luego el Día Internacional de la Mujer también. Mira, aquí me pareció sumamente interesante a mí porque aquí participó el Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala, el Servicio de Sanidad Militar, fue a ellos que se les dio una capacitación. También se atiende a personas discapacitadas del Ejército de Guatemala. O sea, estamos hablando de la Oficina Nacional de la Mujer. Sin embargo, vean, trató de llevar precisamente con los talleres de capacitación y motivación una serie de conferencias a diferentes entidades que, por supuesto, imagínense, les dieron esto al personal femenino, pero el otro era capacitación al personal del Servicio de Sanidad Militar, el otro era capacitación personal del Centro de Atención para Discapacitados del Ejército de Guatemala. O sea, ¿a dónde han llegado ellos? Es lo importante. Aquí también el Día Mundial por la Salud de las Mujeres. En marco aquí pues dice que quién dio la conferencia, cuántas personas asistieron. Luego también tenemos el aniversario precisamente de la entidad, y ahí está precisamente quienes participaron y en qué manera se dio la celebración. E inclusive lo que dice aquí, en el marco del aniversario de la Oficina Nacional de la Mujer, la Asamblea General designó a la trabajadora social, digo que dice ahí, Edith Castillo de Alvarado, para izar el pabellón nacional del Banco Industrial el 27 de agosto del año en curso, fue el 19. A propuesta de la Junta Directiva 2014-2018 quedó institucionado que se presente una propuesta cada año en el marco de la conmemoración de la fundación de esta oficina. Vean qué importante, porque esa mujer un reconocimiento, por ejemplo, izar el pabellón del Banco Industrial. Ustedes saben que eso pues se lo dan a guatemaltecos que han hecho muchos méritos precisamente en beneficio de la sociedad. El día, también, todo esto que ustedes ven aquí, lo que me atrae a mí y lo que los hice anotados, es porque siempre llevan a cabo conferencias impartidas, por supuesto, por muy buenos especialistas, y eso, pues, definitivamente llena de mucha riqueza a las personas participantes. Luego también eliminación de la violencia contra la mujer. Aquí, fíjense que lo importante es de que en este caso se impartió el convenio 190 de la OIT, violencia y acoso en el mundo del trabajo. Eso fue importante porque fue dirigido al personal femenino del Ministerio de Trabajo y a las delegadas de la Asamblea Generales, quienes tuvieron la oportunidad de conocer el convenio en mención.
y que ellos van a apoyar precisamente para que Guatemala lo pueda ratificar. Luego la capacitación que se da, la coordinación que se tiene con las otras entidades, una firma de convenio institucional que se dio entre la Defensa Pública y la Oficina Nacional de la Mujer, la legislación. La legislación, pues aquí está, que ellas, dentro de la legislación, lo que trataron ahorita es de, están impulsando, están promoviendo el convenio 189 de la OIT, que se refiere al trabajo, trabajadoras y trabajadores de casa particular o trabajadores domésticos, que ustedes saben de que no ha estado ratificado por Guatemala. Están ellos tratando de que el Congreso, hay una iniciativa de ley, la 4981, donde el Congreso ya pasó en segunda lectura, Sergio. Está pendiente de la tercera lectura y por artículos, para que este convenio 189 sea una realidad en Guatemala, que se refiere al trabajo a casa particular o trabajo doméstico. Luego, lo último, la atención a las mujeres, que pues es la atención directa que se les dan cuando ellos requieren, y que tienen también un centro de documentación donde la mujer que necesite orientarse, pues le proporcionan todo lo necesario para que se pueda desarrollar. Así de que le hablé un poco de la carrera esta de la Oficina Nacional de la Mujer, la dependencia que funciona en el Ministerio de Trabajo, sino que tiene una asamblea general integrada por mujeres de diferentes entidades del Estado, también universidades privadas, la nacional, instituciones del sector justicia, y ellos forman la asamblea, y que la junta directiva están 2 años, y vamos a ver, Ronnie, no te agarré. Buenas noches, Rick. Es que tengo entendido que existe una iniciativa de ley que fomenta a las personas con discapacidad. No me recuerdo si está aprobado, pero sí está... Sí tenemos una ley específica de las personas con discapacidad, sí la tenemos. Sí existe. Pero Sí, esta sí. ley que en cierta manera le da incentivos fiscales, incluso Bueno. incentivos y obligación a las empresas para que contraten de conformidad a sus planillas, porcentajes o cuotas de personas con discapacidad. Por ejemplo, si tengo una planilla de 500 personas, tengo que contratar por lo menos 10 personas. Bueno, no, eso es interesante, porque yo te digo, los incentivos fiscales serían importantes aún, Ronnie, con la generación de empleo, ahora que vimos precisamente eso. Porque el problema serio que nosotros tenemos con la generación de empleo es de que, yo te digo, seguimos concentrando el empleo en la capital. Claro, la empresa está viendo costos, ¿verdad? Está viendo tantas cosas, pero yo te digo, la descentralización, el poder llevar desarrollo nosotros a los departamentos, motivar esos incentivos fiscales para que funcione lo que hemos visto. Yo soy, por ejemplo, del Servicio Nacional del Empleo. Para que funcione la Dirección General del Empleo, necesitamos nosotros generar fuentes de trabajo. El problema es que no generamos, sino que las que tenemos ahí están y las tenemos que compartir los guatemaltecos. Y cada año se incorporan miles de jóvenes precisamente a la parte laboral. Sí, el documento se lo voy a hacer llegar hoy. Solo quisiera tomarme 2 minutos nada más. Quiero que no se pierdan, hoy tuvimos casi 235 conectados. La idea es de que yo quisiera que el viernes usted no se perdiera la clase, porque voy a tratar de dar la dirección, que es el último punto, y vamos a conocer de una vez la forma de evaluar, ¿sí? Entonces yo sí quisiera que los que están conectados por ningún momento perdieran. Primero, de la cantidad que pusieron falso y verdadero y selección múltiple, yo voy a tomar una decisión y la van a saber el día viernes. Entonces yo quiero que vienen, no se me pierdan, y que vamos a analizar cómo les voy a preguntar hoy. Porque me interesa usted, que siempre está pendiente de la clase, que siempre está con nosotros, pues ser de bendición para usted, porque si no, todo el mundo va a preguntar dónde está el material, dicen, para el día del examen solo ponen el tema y lo localizan. No, yo le garantizo que aquí van a haber preguntas que solamente los que han estado conmigo las van a responder. Los que siempre están conectados las van a responder. Pero yo no quisiera fallarle, por eso necesito que usted
esté conmigo el día viernes, sin falta. Vamos a ver la Dirección General de Trabajo, que esta sí ya tenemos varios artículos, aquí está bien importante, pero yo creo que vamos a tomarnos unos 40 minutos de exposición y lo otro va a ser únicamente para hablar del examen. Sí, y fíjate, yo honestamente saben que a veces me gusta pasar asistencia, pero lastimosamente a veces perdemos muchos controles, pero me interesa el alumno que está dispuesto a aprender. El Ministerio de Trabajo, pues a partir de la dirección y la Dirección General de Trabajo, ahí vamos a aprender muchísimo, que eso nos va a servir para la vida. Ya vamos a saber dónde se envían las copias de los contratos de trabajo, ya vamos a ver quién es el que, dónde se inscriben los sindicatos. Porque si ahorita le pregunto dónde se inscriben los sindicatos, usted me adivina. No, si Dios quiere, a partir de la siguiente semana o después de los exámenes, ya vamos a ver verdaderamente su fundamento legal. ¿Sí? Que no se les olvide que los menores de edad, o sea, de 15 años a 18, pueden formar parte de un sindicato, pero no ser miembro de un comité ejecutivo ni un consejo consultivo. Jóvenes, los dejo ahí porque nos queda un minuto nada más de la clase. Licenciado, buenas noches. Muchas gracias, licenciado. Buenas noches. Y a cuidarnos, jóvenes, porque es asombroso lo que se reportó de COVID. Gracias, licenciado, muy amable. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Adiós.